Bienvenidos a esta segunda cumbre profética de la Fundación Red Veraca. En esta oportunidad, su lema es la articulación del profeta y las diferentes unciones. Para nosotros realmente es un placer poder recibirte sabiendo que cada vez que alguien escucha una palabra que el Padre suelta desde la eternidad, ocurren milagros. Y esta va a ser una tarde de milagros. Esta va a ser una tarde donde los velos van a ser corridos a causa de la verdad, esa verdad revelada de su espíritu a tu espíritu. Así que te damos la bienvenida como Fundación Veraca, ya que la fundación tiene como columna vertebral, quiero contarte esto, la enseñanza cristiana no convencional, para llevar a la iglesia a la estatura y a la plenitud planeada por Cristo. Una de las tareas que brindamos como fundación es la Escuela de Profetas, la cual trabaja en la información, la formación y el adiestramiento del ámbito para líderes, obreros y ministros. Como la enseñanza que se brinda es integral, afecta para bien en el carácter y la madurez emocional de cada discípulo. La Fundación Veraca tiene un equipo ministerial al cual me gustaría presentarlos en esta tarde, que es un equipo que trasciende las fronteras de Argentina también y en otras partes del mundo. Así que déjame que te los presente y comenzamos de este listado del equipo ministerial. En primer lugar, tenemos a la pastora y maestra Lidia Reich de Hook, la pastora y profeta Esther Werner de Schulz, los pastores Juan Carlos y Graciela Peralta, pastores Nelo e Hilda Campos, pastores Elizabeth Moreno y Víctor Pérez, los pastores Gastón y Marcela Fidelibus, pastores Sonia y Oscar Alba, pastora Gladys Reich de Fuchs, los directores el director y la secretaria de Veraca Kids, Fabio Mieres y Alejandra Diniro, los pastores Ruth y Pablo Eijo, pastores Sergio e Isabel Campos, el pastor Daniel Pereira, los pastores Daniel y Angie Saley, la pastora Lorena Eurich de Kraus, pastores Isaac y Natalia López, la pastora Celina Hug de Bordón. Como parte de la comisión de la Fundación Veraca también forma parte de este equipo Andrea Acevedo y Patricia Aguirre de Asís, los pastores Mirta y Ernesto Jacobi y la pastora Blanca Regabliati. Estos son parte del equipo que trabajan en la Fundación Veraca, yendo por las diferentes escuelas y las diferentes iglesias donde nosotros trabajamos como fundación. Sin más decir, y para mí realmente es un placer sabiendo que Dios va a usar su vida en gran manera para traer una palabra revelada a tu espíritu, déjame presentarte a la profeta Verónica Lugo de Acevedo, directora de la Fundación Veraca, en la cual tocará el tema de la determinación de los niveles. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Hablar de la determinación de los niveles proféticos es sumamente interesante, pero antes de hablar de ese asunto, hago un poquito de memoria en cuanto a lo que dice la Sagrada Escritura, y en la carta a los Efesios dice que Cristo, habiendo resucitado, se sienta a la diestra del Padre y automáticamente da dones a los hombres. Eso significa que Dios da regalos sobrenaturales, regalos a través del Espíritu, porque entre esos dones regala la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae los dones, y en el griego se nota una pequeña diferencia entre los dones que habla en la carta a los Efesios y los dones que habla en la carta a los Corintios. En Efesio está hablando que los dones son las personas, la gente llamada para un servicio específico, y en Corintios nos encontramos que los dones son herramientas sobrenaturales para que el cristiano esté perfectamente equipado. Realmente decir esto es asombroso ver el amor y la preocupación de Dios por su iglesia aquí en la tierra. Ahora, en base a esto, no se concibe la idea de la presencia del Espíritu Santo
sin estos dones, y entre esos dones el don del Espíritu Santo. Esto a través del tiempo en la iglesia, en algunos generó, como dije anteriormente, confusión, en otros escepticismos y en otros mucho interés de tratar de ver cómo se administra esto. Hoy en día también el público cristiano sigue igual y yo soy personalmente de las que prefiere meterse en la situación y ver cómo se administra. Porque tengo entendido y muy claro que Dios para nosotros tiene pensamientos de bien y no de mal. Y si Él regala un don tan delicado como el profético, debe haber una intención divina maravillosa. Y lo primero que uno ve, escudriñando un poquito la Biblia, es que el don profético es uno de los dones que trabaja exclusivamente en la madurez del cristiano. Por esto que veremos más adelante, que dice Corintios, que el que profetiza, edifica, consuela y exhorta. Eso significa que cada una de esas funciones proféticas ayudan a la madurez y a la sanidad del alma del cristiano. También decir que el don profético básicamente es para que la persona se acerque más a Dios, se comprometa con el reino y con los intereses del reino de Dios en la tierra. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito esos niveles? El nivel más bajo en lo profético, y esto habla de la base para lo profético, podemos abrir la Biblia en Apocalipsis y allí vamos a encontrarnos en el capítulo 19, en el versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá nos encontramos que la base de lo profético es el testimonio de Jesús. El verbo que se hace carne, Dios que se hace carne, cómo caminó en la tierra, qué enseñó en la tierra. La profecía va a estar fundamentado en este testimonio y también la promesa que Jesús le hace a los apóstoles cuando les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él les va a guiar a toda verdad, tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Dando a entender que para recibir revelaciones de Dios, tiene que haber una especie de sincronía entre lo que Dios quiere revelar y mi condición de madurez humana o emocional para recibir esa revelación y para que no se aborte en lo que Dios quiere revelar. Entonces no podemos concebir lo profético por dones mentales, o como dice la parapsicología, ¿no? Tener una mente un poquito diferente a las demás y tener esas clarividencias que tienen que ver con un estado neural. No, nada que ver. Nosotros los cristianos no promovemos eso. Nosotros los cristianos hablamos de los milagros de Dios en el ser humano. Hablamos de la presencia del Espíritu Santo en el ser humano y también hablamos del don profético, pero no como una clarividencia, sino como una vivencia otorgada, si es vidente el profeta, otorgada exclusivamente por el Espíritu Santo y no por ninguna actividad mental. Esa es la base, tener lo que nosotros llamamos unción profética. El que tiene unción profética básicamente tiene sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, esto debería ser una responsabilidad de los 5 ministerios, que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, tenemos la responsabilidad de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Cristo es la única cabeza visible de la iglesia y a través de su Espíritu nos impulsa a trabajar como Él quiere con su iglesia y así podemos direccionar a la gente hacia donde Dios nos está llevando en el transcurso de la historia humana. Ahora, luego de este nivel, que puede ser accesible para los 5 ministerios, como para cualquier persona que se congrega, que ayuna, que ora, que lee la Biblia, que se compromete con Dios y le busca, esto lo puede activar el Espíritu Santo, pero tiene una parte que no es tan, digamos, productiva en el sentido de que es intermitente, no siempre está sucediendo.
Y lo que nos interesa es una herramienta que siempre esté sucediendo para edificar la iglesia. Luego de este nivel tenemos lo que es el don de la intercesión. En Romanos tenemos claramente expresado por el apóstol Pablo, tenemos un versículo que quisiera leerlo textualmente como está, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, hay algunos que dicen la intercesión es un ministerio. Personalmente opino que es un don del Espíritu Santo. Es algo que provoca el Espíritu Santo en el cristiano. Un quebrantamiento, que pasamos de lo natural a lo sobrenatural, donde podemos tener una conectividad con Dios. Por eso la Biblia dice, y Pablo es el que enseña, que oremos en el Espíritu. Hay una diferencia entre la oración convencional y la oración que podemos hacer en el Espíritu. Y cuando viene esta oración del Espíritu, esta activación, este regalo de Dios, ahí nos metemos en planos sobrenaturales para pedir sobre situaciones, sobre cosas que están en el corazón de Dios, y la hace saber a sus intercesores para que oremos específicamente por un asunto, a veces por personas que nos conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de este nivel, viene un nivel todavía superior, y es el nivel de la intercesión profética. Acá ya tenemos la conjunción de dos dones, el don profético y el don de la intercesión. Dos herramientas sumamente efectivas cuando están juntas. ¿Por causa de qué? Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 16, versículos 19. Nos vamos a encontrar en esta cita bíblica 16, 19, algo muy interesante que Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este versículo por algunos es bien usado y por otros muy bien usado. ¿Cuándo es mal utilizado? Muy simple, cuando la gente cree que independientemente de Dios puede andar atando y desatando a voluntad, sobrevaluando la autoridad de hijo de Dios que tenemos en la tierra. En realidad, yo creo personalmente que esto de atar y desatar, que es un término más legal, que se aplicaba a los rabinos, que era que determinaban cosas y decidían sobre cosas, aquí está hablando en eso de que le delega a los apóstoles esto de atar lo que no conviene al reino, y desatar o confirmar lo que está en el reino, porque en otras palabras era la admisión o la no admisión al reino de los cielos. Ahora, para atar y desatar, claramente tiene que existir una sintonía con el corazón del cristiano y el corazón de Dios. Para no entrar en términos de atar lo que no debo y desatar lo que no debo, y entro ahí en desorden espiritual y en planos de maldición. Sinceramente es apasionante este nivel de dos dones funcionando en el cristiano, porque estos dones funcionan en el sentido de que van a impactar la tierra, van a impactar la gente y va a impactar el mundo espiritual. Y lo más maravilloso de esto es que no necesitas público para hacerlo. Allí, en la intimidad de tu cámara, de tu habitación, vos podés ser guiado por el Espíritu, y lo que Dios te marcó en lo secreto, luego se va a hacer público, y ahí está la recompensa, ¿no? Realmente que Dios nos ayude a todos a amar el ámbito profético y a ir escalonando, porque está pensado por Dios que cada escalón donde se activan dones o gracias por el Espíritu, esto habla de una labor mancomunada e integral entre lo que es el vaso, nosotros como seres humanos, vasos de honra o de deshonra, como dice la Biblia. Pero si trabajamos para hacer vasos de honra, iremos creciendo en el ámbito profético, y creciendo, y no que esté esa intermitencia que es inconsistente, que no conduce a nada y que queda como una anécdota para el cristiano. Sí, una vez el Espíritu Santo me tomó y sucedió esto y lo otro. No tiene que haber intermitencias, porque son herramientas para trabajar en forma estable dentro de uno para edificar la iglesia. No nos olvidemos que el más interesado en que vos y yo seamos edificados
no son los ministerios que somos colaboradores de Dios, es Jesucristo mismo que es la cabeza de la iglesia. Y el que está más interesado por tu persona en particular, no somos tanto los ministerios que ciertamente te amamos y somos colaboradores de Dios, sino Cristo que es la cabeza de la iglesia y pagó un precio muy alto para tu bendición y mi bendición. Ahora, arriba de este nivel está el bendito y glorioso don profético. Y me gusta como Pablo lo expresa en 1 Corintios 14, en particular el versículo 3 dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, el versículo anterior, pero el 3 dice que el que habla proféticamente, habla a los hombres y habla para exhortación, consolación y edificación. Ahora, quiere decir que el don de profecía en la iglesia no debe ser algo temible ni atacado, muy por el contrario, porque está pensado por Cristo para ayudar a la madurez emocional, espiritual y también del conocimiento bíblico al que se congrega, de sanar heridas viejas que por más que hay personas que intentan, no logran consolarse de algunos duelos, pero vemos que Dios a través del Evangelio no quiere que la persona prolongue sus duelos, que son normales, sino achicar los duelos y sacarlos de tierra de tristeza, de amargura o de depresión. Entonces vemos que el don de profecía es sumamente productivo, porque no es una idea de algún ministerio. Esto nació en el corazón del Padre y fue dado a través del Hijo que murió por nosotros para que nos acompañe. ¿Cómo vamos a resistir algo tan glorioso como un regalo de Dios para edificar la iglesia? Y a vos que tal vez te interesa lo profético y que buscas a Dios en ayuno, en oración, en lectura bíblica, en congregarte, en dejarte discipular por tu pastor, no te desanimes. Seguí intentándolo, porque Pablo fue el gran impulsor y dijo, procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, luego de este don de profecía que ha de esgrimirse no en las casas ni por detrás de la autoridad pastoral, sino que se debe usar en la congregación con los requisitos y los consejos que da Pablo en 1 Corintios 14 para edificar la iglesia, es grandioso que podamos tener el fluir de esta herramienta en las congregaciones. Es más, ahí hay un detalle donde dice que si entra un indocto o un inconverso, dice que escuchando la profecía, su corazón va a ser revelado, desnudado, y dirá, ciertamente Dios está entre vosotros. Quiere decir que el don de profecía, aún para la persona que no es cristiana, es comprensible, muestra el poder de Dios, porque el único que puede revelar lo que está en la mente y en el corazón es Dios. Entonces quiere decir que la iglesia primitiva también era una herramienta para el evangelismo personal, era una herramienta para que la persona que no conocía a Dios se acerque al reino de Dios a través de esta revelación. Pero más arriba tenemos todavía un nivel, y sería el último nivel, un nivel más controversial todavía, que es el oficio profético. ¿Por qué yo hace muchos años he decidido llamarle oficio? Por causa que se entiende como oficio alguien que está especializado en un rubro. ¿Qué hace oficio a un cristiano? Lo que lo hace oficio es el hecho de que la persona fue llamada por Cristo específicamente. Ahora, usted dirá, no, imposible. ¿Cómo que Cristo viene a llamar a una persona? Dios se ha aparecido, lo dice la Biblia, se ha aparecido a todas las personas que quiso usar. Hay documento bíblico abundante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios puede hacerse presente en una persona. Ahora, cuando Él viene y se hace presente y dice, yo te llamo a ser profeta, ahí ya no estás en los 4 niveles del ámbito que están en sujeción pastoral, sino ahí pasás a lo que sería llamado el ministerio o el oficio del profeta. Alguien que Dios va a tomar con su espíritu paternal, lo va a formar, lo va a forjar para que sea padre del rubro y pueda adiestrar a otros en lo que fue enseñado por Dios a través de la Sagrada Escritura y las experiencias espirituales con nuestro Creador. Ahora es realmente espectacular
que podamos tener oficios proféticos. Algunos dicen no existen más, pero yo hago un pensamiento lógico y coherente. ¿Cristo se sienta a la diestra del Padre y da dones solamente por un siglo? No tiene sentido. Mientras la iglesia sea método de Dios en la tierra, los dones van a ser necesarios. Cuanto más oscuro se ponga el planeta en lo moral, en lo espiritual, en lo político, en lo económico, en lo social, es cuanto más la luz del Evangelio y la luz de la presencia del Espíritu de Dios en los cristianos va a ser muy necesario. Entonces, ¿cómo no vamos hoy en día a desafiarnos a crecer en la humanidad para que podamos crecer en la espiritualidad y podamos ir subiendo de niveles hasta llegar, si Dios así lo quiere, a llamarte para dedicarte a un rubro específico y edificar generaciones con la enseñanza de la palabra de lo profético? Es todo un misterio también cómo articular los dones proféticos con la tarea pastoral. Pero no es imposible. Es posible, porque lo que abrazamos en fe, escrito está que para Dios no hay nada imposible. Él que nos guía nos dará sabiduría para hacer la tarea. En este corto tiempo no te he podido hablar más ampliamente de cada nivel porque tenemos un tiempo estipulado, pero sí decirte que en la escuela de profetas lo hacemos con mucho más detenimiento. Pero decirte a vos que estás escuchando, animate. Son tiempos de mucho materialismo, de muchas filosofías humanistas, del nuevo orden mundial que está provocando un cambio de escenario global, de un mundo que vamos a comenzar a verlo diferente en muchos ámbitos. No importa lo que suceda en nuestro entorno, nuestro Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Búscalo, acércate, que Él ya regaló su espíritu y con su espíritu los dones y entre ellos la profecía. Es necesario que se levante un ejército de intercesión, es necesario que se levanten las 5 unciones, es necesario que los profetas funcionen ordenadamente como lo establece la palabra. Que Dios te bendiga, haz tu oración en esta tarde y que realmente el Espíritu de Dios te guíe a anhelar, a buscar y a desear el don de profecía. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Qué tremenda palabra que hemos escuchado por la profeta Verónica y qué
lindo poder animarnos. Yo te animo en esta hora. Si sos un intercesor que por años ha intercedido y nadie te entendió, te comprendió allí en medio de la iglesia, vamos a orar en esta hora. Yo quiero que me acompañes a orar. Si eres un intercesor profético que también tuviste que callarte o hablaste allí con tu pastor y no te entendió, vamos a orar en esta hora. Vamos a unirnos en oración. Tal vez se te activó el don de profecía y también allí en la iglesia es como que nadie te dio el lugar que necesitabas. Vamos a orar y vamos a orar para quebrantar esos techos espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Yo te animo que puedas orar juntamente conmigo en esta hora, unirnos delante del Señor en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta impartición, gracias Señor amado, oh Dios, por todo lo que has derramado Señor en este tiempo, oh Señor, a través de esta enseñanza, Señor, a través de la profeta Verónica. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos Señor en esta hora, Padre, activa al Espíritu Santo en nosotros, activa Señor amado, a tu Espíritu en nosotros Señor, oh Dios, para poder fluir Señor en una palabra revelada, para que haya revelación en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Activa los dones, Señor, dones de revelación, Señor amado, los dones, Señor amado, oh, que dice tu palabra, que son para equipar a tu iglesia, para prepararla, Señor, para que tu iglesia, Señor, alcance una madurez integral, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, levanta un ejército, Señor amado, levanta un ejército despierto para el fluir de los dones, Señor, un ejército despierto, Señor amado, para interceder, para ponerse en la brecha, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, sobre todo que profeticen. Señor, también oramos por los pastores, Señor amado. Quita todo temor, Señor. Quita todo temor de cada pastor, Señor. Oh, que como pastores podamos asumir, Señor, oh, el trabajo para hacer crecer a las personas, Señor, en su espacio de unción. Señor, quebrantamos todo techo espiritual. Quebrantamos, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que impide que este trabajo se realice. Y te pedimos, Señor, danos sabiduría, Señor. Derrama el don de la sabiduría para, Señor, que haya una articulación, Señor amado, entre el ministerio profético, Señor, y el pastoral, Señor amado, para hacer crecer a tu iglesia. Oh, Señor amado, para alcanzar estatura, plenitud, Señor, para lo cual tú has preparado a tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué poderosa impartición, no solamente de la palabra, sino de la oración también del pastor Víctor, creyendo que todo lo que estamos recibiendo es motivo de activación. Hoy vas a salir activado en todo lo que el Padre quiere hacer con tu vida. Amén. Así que seguí ahí conectado, porque ahora pasamos a nuestro segundo orador de esta cumbre, que es el apóstol Carlos Jules, de la Iglesia Vida y Esperanza de Paraná, Entre Ríos, con el tema la articulación entre el profeta y el pastor. Apóstol, un placer escucharlo. Qué privilegio poder estar con todos ustedes otra vez en esta segunda cumbre profética que estamos desarrollando. El tema que vamos a estar compartiendo tiene que ver con la articulación entre el profeta y el pastor. Una tarea maravillosa que tenemos que tratar de lograr para que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se esté fortaleciendo y desarrollando. Dios ha establecido diseño para su iglesia. Y cuando miramos en la palabra de Dios cómo el Señor lo estableció, nos damos cuenta que todo diseño divino funciona. Así lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la familia y también en la iglesia. Lo que Dios ha diseñado debe funcionar, pero tiene algunas características que ya depende de nosotros tomar las enseñanzas de la palabra y aplicarlas para que pueda funcionar. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro gran apóstol, ha enseñado y ha hecho mucho énfasis en cómo debe la iglesia trabajar y desarrollarse y cómo articular las unciones, los espacios de unción, los distintos ministerios y también la activación de los dones
y la vida en el Espíritu. Ahora, el profeta y el pastor, o el pastor y el profeta, es importante que se pueda articular, porque esto beneficia al cuerpo de Cristo, beneficia a la iglesia de Cristo. Y creo que hoy, más que nunca, Dios está restaurando su iglesia. Dios está haciendo cosas maravillosas en donde los 5 ministerios van estableciéndose y cumpliendo una función de desarrollo, de activación de los dones, de una vida fuerte en el espíritu, y esto produce beneficio al cuerpo, a cada miembro de la grey de Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 14:1, seguid el amor. La esencia de todo es el amor, para que se puedan articular los ministerios, las distintas áreas. El amor es esencial. Y dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La articulación, obviamente, y entendemos esto, que se refiere al complejo engranaje de la ubicación de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Esto es necesario que se logre, pero sí depende también de nuestra parte cuánto podemos estar logrando que esto suceda a medida que permitamos que el Espíritu Santo esté obrando. ¿Cómo se articulan o armonizan estas unciones para poder edificar el cuerpo de Cristo? Cosa que es tan necesaria. Jesús dijo, y nos dice a nosotros hoy, Mateo 18:19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, habla del acuerdo, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces hay 3 cosas que son importantes, que nosotros no solamente las entendamos, sino que las pongamos por obra, por práctica. Es la sincronía, la sintonía y la armonía, que es aceptar la diversidad en el cuerpo de Cristo. En lo personal, puedo dar testimonio de haber tenido una iglesia pastorcéntrica en donde un grupo muy pequeño de hermanos iba ocupando lugares, pero no se desarrollaban los ministerios, no se activaban los dones, no crecía la iglesia, y la gente que venía y se incorporaba a la iglesia era muy difícil que encuentren su lugar. Ahora, en el diseño que Dios ha establecido para su iglesia, está establecido el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y entonces, toda la grey, todos los hermanos que pertenecen a la iglesia, pueden y deben ir encontrando su espacio de unción. Y allí deben desarrollarse y deben descubrir sus dones y deben servir al reino de Dios. Y esa es una visión de reino, eso es una visión de lo que Dios nos ha dejado y no de lo que nosotros en la religión o en la estructura o en el pastorcentrismo hemos tratado de implementar. Por eso el diseño de Dios siempre va a funcionar. Y en el acuerdo esto es posible. Entonces el pastor va a entender al profeta y esto va a traer a la iglesia mucha bendición. Y esto es necesario entenderlo, comprenderlo y aplicarlo porque es para el bien de la obra de Cristo. No es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. Todo es posible con el Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos direcciona y hace que las cosas se puedan realizar. Lo primero fundamental es un cambio de mentalidad, de tener una mentalidad de pastor, que es muy importante, a abrir a tener una mente de reino, una visión de reino. Entonces se pueden articular los ministerios, se pueden articular las unciones y cada uno va a ocupar su lugar. Entender y abrazar el diseño de Dios para su iglesia tiene que ver con los 5 ministerios. Y los 5 ministerios nos damos cuenta que es lo que el Señor
ha establecido y ha dejado para que su iglesia no solamente lo viva, sino que pueda disfrutarlo. Y entender y abrazar el diseño de Dios es un ejercicio que podemos lograrlo. Por eso el apóstol Pablo enseña tan claramente en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Y el verso 12 nos habla del por qué y el para qué, a fin de perfeccionar, y esto es importante, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada hermano debe desarrollarse, cada unción debe desarrollarse y cada uno debe descubrir los dones y debemos articular para que funcione y funcione correctamente. Por eso lo otro importante que todo pastor debe entender y debe tener la unción profética, el primer nivel que te marca o que nos marca que estamos en el ámbito profético es la unción profética. Todos lo debemos tener. Los obreros, los pastores, los apóstoles, ancianos, todos deben tener unción profética. Es tener sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y qué importante que es esto. No podemos imaginar a un pastor sin sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Cuando no se tiene esta unción profética, tampoco podemos discernir. Entonces, cuando un hermano que tiene unción profética y que en la intercesión, porque son los ámbitos dentro de lo profético, recibe una palabra por revelación, el pastor no lo va a entender. El pastor lo va a cuestionar porque no discierne. Ahora, cuando el pastor entiende en el Espíritu, va a articular. Entonces, lo profético se va a establecer en la iglesia y esto va a traer revelación. Y mañana tendrá la posibilidad de tener la compañía de profetas. Y la iglesia crece y la iglesia madura y la iglesia es direccionada correctamente. Y esto debemos entenderlo y debemos aplicarlo en nuestra vida. Eso hace que el pastor tendrá sensibilidad, tendrá madurez emocional, madurez espiritual para escuchar. Por ejemplo, si alguien viene y le cuenta que tuvo una revelación, lo entenderá sin cuestionar, porque precisamente lo discierne en el Espíritu Santo y es sensible a la voz del Espíritu y lo comprende y lo aplica, y la iglesia lo comienza a vivir de una manera, yo diría, casi normal. Todos los ministros tienen que tener unción profética, los 5 ministerios. Entonces, discernirlo y cada uno que va ocupando lugares va a hacer que todo funcione en armonía, en sincronía, y no hayan dificultades y tampoco la gente se esté frustrando, sino que cada uno va creciendo. Es maravillosa esta enseñanza. Podemos mencionar el ejemplo de un diácono, un anciano. Ambos pertenecen al ámbito del espacio de unción del pastor, tanto el anciano como el diácono. Ahora, vienen con una palabra, cualquiera de ellos, al pastor, y no por eso son profetas, solo que recibieron una revelación por la unción profética. Y el pastor, porque es maduro espiritualmente, es maduro emocionalmente y discierne en el espíritu porque también tiene unción profética, lo va a entender, lo va a comprender y va a discernir cómo aplicarlo. Entonces, no es difícil que articule el pastor y el profeta que traiga eso beneficio a toda la iglesia. El requisito más importante para tener unción profética es orar, es la oración. Debe ser un estilo de vida la oración de cualquier hijo de Dios, de cualquier ministro de Dios. La oración, siempre vamos a entender que la oración nos acerca a Jesús y allí el Señor nos cuenta cosas y nos revela cosas y podemos en el Espíritu entenderlo y también bajarlo y enseñar a la grey.
unción profética es sinónimo de presencia de Dios. Quiero que se entienda esto. Tiene que ver con presencia de Dios. Es la presencia misma del Espíritu Santo para que un cristiano cumpla con una función. Y esto es importante entenderlo. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Son niveles extraordinarios, sobrenaturales, que nos ayuda a entender los secretos de Dios, porque nos revela el Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con caída, ni con borrachera, ni con risas. Esas son simplemente manifestaciones del Espíritu, pero no es unción. Y en tercer lugar, diferentes niveles dentro del ámbito profético. Entenderlo, comprenderlo, discernirlo, nos va a ayudar a que podamos articular las unciones y podamos hacer que el cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. En lo personal le doy tantas gracias a Dios que he podido entender el diseño de Dios. Y si bien tiene su tiempo para poder aplicarlo, pero cuando la iglesia lo empieza a entender, la iglesia empieza a ser direccionada, uno disfruta un montón porque la gente es bendecida y bendice a los demás. Y entendemos allí que está la unción profética, la intercesión, que todos deberíamos tener, ese estilo de vida que es la intercesión. Está la intercesión profética, que ya es un poquito más elevado. Está el don de profecía o el don de profeta, y esos cuatro primeros niveles todos podemos alcanzar. Y después está el oficio del profeta, que ya no está bajo pastor, que es ya un nivel que se establece dentro de lo que son los 5 ministerios. Es maravillosa la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, pero el pastor debe saber articular entre el profeta y él y bajarlo a la iglesia de la mejor manera, porque la gente lo va a disfrutar y la iglesia se va a desarrollar. La iglesia, cuando esto el pastor lo sabe administrar, hace que la gente comience a crecer. Y crece en todos los ámbitos. Desarrolla su vida en capacidad bíblica, interpretación bíblica, aplicación bíblica, entiende por revelación enseñanzas de la palabra, se le revela la Biblia. Entonces, el Hijo de Dios, el hermano La Grey, vive y disfruta todo lo que tiene para poder hacerlo de la mejor manera, y realmente juntos disfrutamos de ese crecimiento, de ese desarrollo. Cuando no se logra articular, la frustración se hace amiga del pastor. Entonces allí viene el disgusto, allí vienen los roces, y allí viene el freno también de lo que es el desarrollo de la iglesia, porque los ministerios, cuando se activan, cada uno va cumpliendo su función y vamos afectando el territorio en donde estamos. Una iglesia apostólica atraviesa las barreras, atraviesa las paredes de un templo, va a la ciudad, va a la provincia y atraviesa las fronteras. O sea, es maravilloso entender cómo las unciones pueden fortalecer la iglesia y pueden desarrollarse y trabajar y hacer que muchos sean bendecidos por el poder del Espíritu Santo. Y el pastor lo puede lograr, lo puede implementar en su grey, en su iglesia. Las unciones se complementan, y esto está muy bueno porque después las activaciones de los dones, y cada uno va trabajando en su ámbito, en su territorio, y el enemigo tiene que ir retrocediendo y la iglesia se va estableciendo. O sea, eso es una visión de reino de que el Señor nos ha dejado y nos ha enseñado a través de su palabra. La compañía profética en la congregación es maravilloso, porque yo como pastor puedo hacer que de repente el Espíritu Santo activa allí el don de profecía, y un hermano que está en el ámbito profético recibe la palabra, me lo comparte, y yo como pastor soy el que articulo y hago que, si esa palabra es para decirlo en público, para orarlo tan solamente, o para decírselo al hermano y trabajar la palabra profética. Entonces, es maravilloso poder entenderlo y aplicarlo, y debemos no tener temor, sino que dejémonos enseñar
por la palabra de Dios. Hay oficios hoy proféticos que nos enseñan. Nosotros con la red Veraca trabajamos hace varios años y la profeta Verónica nos va enseñando algunas cosas básicas e interesantes en la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, y vamos creciendo juntos. Y hoy nuestro ministerio está trabajando articuladamente con los espacios de unción y todas las áreas de trabajo, y realmente es maravilloso ver cómo Dios bendice, direcciona, y la gente sobre todo es bendecida. El pastor debe administrar las profecías y para eso tiene que estar articulando y hacerlo de la mejor manera. Entonces no va a haber problema cuando alguien tiene una palabra y si no lo administra bien, también se confunde la iglesia. Así que es necesario que hagamos las cosas de la mejor manera, y Dios nos va a estar bendiciendo maravillosamente. Sabemos que para el pastor es un gran desafío contener, formar, administrar profetas en la Grey. Yo sé que es una tarea interesante, pero el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, y esto es maravilloso, y uno ve cómo crecen los hermanos en estos ámbitos. Pero para eso, lo decía recién, contamos con oficios que nos pueden ayudar y podemos trabajar en compañía, porque también el pastor solitario va a tener sus consecuencias, no solamente en su vida física, espiritual y emocional, sino también ministerial. Creo que somos un cuerpo y debemos trabajar con visión de reino. Eso es lo que agrada a Dios, y eso está pasando en la iglesia en muchas partes del mundo, y esto a mí me trae mucha satisfacción, mucha fortaleza, y también les animo a todos para que podamos aprender y podamos dejarnos enseñar para luego también enseñar y direccionar a otros. Eso es maravilloso, porque es el deseo de Dios. Es muy importante que el pastor aprenda a hacer esta tarea. Entonces tampoco va a haber desvío, ni desequilibrio emocional, ni tampoco desvío doctrinal, sino que la compañía y la dirección del Espíritu Santo nos va a ayudar a poder articular y hacer que todo se desarrolle de la mejor manera. Las virtudes que debe tener un pastor para articular con el profeta y hacer que funcionen las unciones y se activen los dones y se pueda trabajar como cuerpo, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la misericordia, y también tiene que ver con la tolerancia, porque la intolerancia frustra no solamente al pastor, sino a la gente, y la gente después se va de la iglesia. Y eso trae problemas y trae muchas consecuencias emocionales. Todos hemos vivido estas situaciones, y creo que Dios nos direcciona para que podamos hacer las cosas de la mejor manera y hacer que la gente se desarrolle, y no poner un techo, sino que puedan volar y puedan trabajar con toda la fuerza y hacer que el ministerio camine. El apóstol Pablo trabajó con profetas, y nos encanta cómo el apóstol enseña allí en 1 Corintios 14. Vemos claramente cómo él corrige excesos en los ámbitos allí sobre las lenguas, y dice, tiene que haber prolijidad, tiene que haber un cierto orden. Cuando de repente alguien fluye en lengua, otro interpreta, pero él no prohíbe la profecía, al contrario, el apóstol anima a profetizar en la Grey, pero habla del orden, entendiendo que lo que se dice será discernido. Y esto es importante, porque esto a la gente lo disfruta y también trae orden. No puede cualquiera hacer lo que quiere, para eso está establecido el reino de Dios y está establecido el diseño de Dios, están las unciones y están la tarea independiente de cada uno, pero que complementan juntamente para trabajar. Entonces, articular es maravilloso, no es imposible, y eso va a traer mucha satisfacción a la vida del pastor y a la vida de los hermanos. Así que no tengamos temor, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver cómo ese diseño de Dios en los 5 ministerios, la vida en el Espíritu y la activación de los dones va a hacer que la iglesia crezca, se desarrolle y el reino de Dios se establezca
hasta lo último de la tierra. Es mi deseo que Dios bendiga a cada uno, fortalezca, direccione, y con el Señor todo es posible. Así que una bendición grande y que el Espíritu Santo nos esté guiando todos los días. Somos parte del reino de Dios y tenemos una hermosa tarea de ser embajadores de Dios en cualquiera de los ámbitos que Dios nos coloque para desarrollarnos y ayudar a desarrollar el cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones a todos. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya. Ven a entrar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Esa casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven y quémanos, ven y quémanos. Esa casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Poderosa palabra de Dios compartida por el apóstol Carlos, y quiero invitarte a vos a orar juntos en el poder del acuerdo. Vamos a pedirle a Dios en este día por la articulación del ámbito profético y pastoral, que es algo complejo, pero no es imposible de lograrlo. ¿Qué te parece si nos unimos? Cierra tus ojos y juntos digamos: en el nombre de Jesús, derribamos todo gigante de temor que es peligroso y destructivo, Señor, para detener el avance y la edificación de la iglesia en forma articulada. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda religiosidad que nos enseñó a despreciar y criticar. Danos, Dios, mentalidad de reino para reconocer y valorar a nuestros hermanos. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo individualismo como una conducta fría e indiferente que se infiltra en el cuerpo de Cristo. Señor, rompe las estructuras de nuestra mente que nos ciega, que nos priva de ver y reconocer los talentos, los dones y la diversidad del cuerpo. Danos más humildad, un espíritu servicial, sabiduría. Necesitamos recuperar la unción profética. Necesitamos recuperar tu presencia, oh Dios, ser forjados, procesados para formar un equipo de trabajo con claras estrategias para este tiempo que vivamos. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, para discernir, para aceptar el desafío de la maravillosa diversidad derramada entre tu pueblo. No queremos distraernos, estamos dispuestos a trabajar para recuperar los altares que están en ruina. Nos comprometemos con tu iglesia, demostrándote que te amamos a ti, oh Cristo. Declaramos en fe en este día, en el poder del Espíritu Santo, que tú harás y tú actuarás a favor de todos nosotros. Amén y amén.
la impartición del Señor, qué claridad con la que el apóstol pudo hablarnos desde el Espíritu del Señor al nuestro, ¿no? Y creyendo por un nuevo nivel en la casa del Señor, con una articulación perfecta, correcta de los niveles de profecía, para la edificación del pueblo del Señor. Así que la verdad que es un placer lo que estamos recibiendo. Cree que tu vida no va a ser la misma, tu casa no va a ser la misma, tu congregación no va a ser lo mismo. Creemos en nuevos niveles que el Señor nos está llevando en este tiempo. Amén. Así que, ¿qué les parece si recibimos a nuestra tercera oradora de la tarde de esta cumbre profética, la pastora Miriam, la cuadra de Pereira, de la iglesia Casa Ministry de Portland, Oregon, con el tema la determinación del peso espiritual. Miriam, que Dios te bendiga. Hola, buenas tardes. Qué lindo poder estar compartiendo este tiempo junto, tan enriquecedor, aprendiendo acerca de este ámbito que es tan fascinante, el ámbito de la profecía. En esta tarde a mí me toca compartir con ustedes acerca de la determinación de la autoridad espiritual del profeta. Antes de entrar a este tema, yo quiero hacer una breve introducción y hablar un poquito acerca de lo que es la profecía. La palabra profecía en hebreo es la palabra nava y significa fluir, hervir hasta derramar, rebosar o llover palabras a cántaros, manar. También encontramos que el profeta era un vocero, un agente especial para entregar un mensaje de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, las palabras profecía, profetizar, predecir, profeta, son usados aproximadamente 186 veces y significan hablar, decir, declarar o dar a conocer. Cuando hablamos del profeta o del don de profecía, decimos que es esa gracia activada por el Espíritu Santo para traer un mensaje a la grey de la verdad dinámica del trono de Dios, para consolar, para animar y para exhortar, direccionar y confirmar y tener una correcta aplicación de las Escrituras en la realidad que se vive. En Efesios capítulo 4, versículo 11, nosotros encontramos que cuando Cristo subió a lo alto y dio dones a los hombres, puso este don para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, encontramos que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué determina mi autoridad espiritual frente a este don? Lo primero es la rendición al Espíritu Santo. Estar rendido al Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no puede ser vista en términos humanos de humana capacidad. Es el propio Dios quien nos dispone el poder que opera a través de vasos humildes. Encontramos que luego de la resurrección y luego del tiempo que Cristo pasó enseñando a sus discípulos acerca de las verdades dinámicas del reino de Dios, antes de irse, Él le dijo: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y encontramos la obediencia de los apóstoles, quienes esperaron hasta ser investidos por el Espíritu Santo. En este don, el don de profecía, debe ministrarse bajo la plataforma del amor. Y debemos recordar que el amor es el fruto del Espíritu. La autoridad espiritual en nuestra vida está supeditada a tu nivel de humildad, a mi nivel de humildad. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, encontramos que Cristo era humilde. Y de allí encontramos que dice este pasaje en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
Y aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo que él se aferrara. En cambio, renunció a sus propios privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. La autoridad espiritual, dijimos, está supeditada a tu nivel de humildad, a tu nivel de obediencia. Si somos obedientes, como Cristo fue obediente, como Cristo fue humilde, vamos a tener autoridad espiritual. Si somos sujetos, vamos a tener autoridad espiritual. Debemos estar sujetos, en primer lugar, al Espíritu Santo, al Señor, a nuestras autoridades. Si somos rebeldes, por más revelación que tengamos, no vamos a tener autoridad espiritual. Nosotros encontramos en la Escritura varios ejemplos de varios profetas que caminaron en autoridad espiritual porque fueron sumisos al llamado de Dios en sus vidas y pudieron llevar con responsabilidad la tarea que les fue asignada. Otro punto que nos mueve y que determina la autoridad espiritual en nuestras vidas es la madurez emocional. La madurez emocional. Podemos tener todos los dones que nosotros queramos, pero si somos caprichosos, si somos adolescentes emocionales, vamos a ser poco creíbles, porque en el ámbito profético, para ser creíble, un profeta debe ser equilibrado. Encontramos en la Escritura que en el libro de Jeremías, en capítulo 1, que cuando Jesús se le presenta al joven Jeremías, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. La inmadurez espiritual, la inmadurez emocional, termina apagando el don, porque la persona se valora más a sí mismo que al don que porta. Vemos que Jeremías tuvo su crisis frente al llamado. Tanto Jeremías, Moisés, cuando fueron llamados, uno dijo, no sé hablar, otro dijo, soy un niño. Enfrentaron su crisis, pero a través del ejercicio del don pudieron perfeccionar esta crisis para poder hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Cuáles son las señales de inmadurez emocional? Una de las señales de la inmadurez emocional es no saber decir adiós. Esto me recuerda a un testimonio que hace poco la profeta me recordó de cuando antes de venir a esta nación de algo que Dios me pidió. Recuerdo que he servido al Señor por muchísimos años, he trabajado en la iglesia desde pequeña, pero siempre hubo áreas de mis emociones que no estaba dispuesta a que Dios las trabajara. Y poco tiempo antes de venir aquí a los Estados Unidos, un día entrando en la iglesia donde nos congregábamos, estaba la profeta Verónica y Dios la tomó en el espíritu. Y tuvimos una oración juntas, donde ella me dijo, para ir a la tierra donde vas, tenés que entregar la niña que está dentro de ti. No fue fácil. Yo tenía casi 34 años, pero emocionalmente era inmadura. Había cosas que no quería dejar, había cosas que no quería soltar. Había sido sobreprotegida por mis padres y había sido sobreprotegida por un sistema del cual yo me sentía cómoda, guardando algunas cosas de mi carácter y de mi temperamento. Recuerdo cómo el Señor me ministró aquella tarde. Recuerdo que Dios abrió mis ojos y pude ver que dentro de mí, la niña de 8 años que no quería crecer, que no quería avanzar. Tuve que despedirla aquella tarde y doy gracias al Señor por esa administración, porque de no hacer así, esta tierra me hubiese tragado.
Cuando vine aquí enfrenté cosas fuertes en lo emocional, en lo espiritual, pasé una larga escuela de soledad y lo que me sostuvo es cerrar el ciclo con mi pasado, con mis emociones. Entonces, para madurar emocionalmente tenemos que aprender a cerrar ciclos. Tenemos que mirar el pasado sin dolor. Tenemos que enfrentarnos y tenemos que decidirnos a crecer. Dios mismo le dijo a Jeremías, no digas más, soy un niño, no digas más, soy un joven, te estoy llamando y tú estás listo para hacer lo que te estoy llamando a hacer. Entonces, recordemos esto, que madurez emocional termina apagando el don, porque la persona se valora a sí mismo más que el don que porta, más que el don que porta. Pablo dice en la carta de 1 de Corintios capítulo 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Aún en el ministerio, trabajando y sirviendo al Señor, hay cosas que nosotros que tenemos que dejar. Tenemos que dejar la queja, el capricho, la inmadurez, las emociones que no se determinan. Tenemos que aprender que para poder tener autoridad espiritual, tenemos que crecer emocionalmente. El profeta equilibrado es tolerante, es misericordioso y es menos imposible y es mucho más creíble. Por eso también tenemos que tener en cuenta que si tú quieres crecer en este nivel profético, tienes que aprender a crecer emocionalmente, a no ofenderte. El que es niño emocional, cuando no le gustan lo que le dicen, cuando toma su juguete y se va a jugar a otro lado. Para el mejor desempeño de este don, tenemos que aprender a crecer emocionalmente. Otra cosa que determina nuestro nivel de madurez espiritual es la experiencia. La falta de experiencia hace que el don en nuestras vidas se vuelva intermitente, ¿no? ¿Y cómo se provoca la experiencia? Se produce por el caminar y por la práctica, por el ejercicio del don. Algunos le atribuyen la falta de experiencia a que, el pastor, a los hermanos, pero si Dios ha depositado una gracia en nuestras vidas, nosotros tenemos que empezar a confiar y a caminar en lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Una vez más Jeremías dijo, no digas que soy un niño. Dice, porque a todo lo que te envíes irás. Dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo para librarte. Y dice, Dios dio su mano y Dios le tocó. Y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, le dijo, yo te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Un niño no puede llevar a cabo esta tarea. Necesitamos ser, como dijimos, adultos emocionales y tenemos que empezar a caminar lo que el Señor ha puesto en nuestro camino para hacer. Entonces, la falta de experiencia quita peso a lo que tenemos que hacer para Él. Tenemos que empezar a desarrollar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando pienso en esto de tener experiencia, recuerdo al profeta Elías. El profeta Elías era un hombre experimentado, era un hombre con un oído sensible a la voz de Dios, era un hombre con autoridad espiritual, pero en un momento de su carrera, luego de una gran victoria, él fue golpeado por la amenaza de una mujer. Y esta amenaza provocó que Elías, sus emociones fueran sacudidas. Y Elías entrara en una depresión y caminara un largo camino hasta meterse en una cueva.
Y todos esperábamos tal vez que Dios estuviera ahí secando sus lágrimas. Y bueno, Elías, qué triste lo que ha sucedido contigo. Pero Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? Y Elías empezó a sacar sus lágrimas y Dios le dijo, levántate, regresa, vuelve, porque todavía te resta una tarea. Todavía tienes que ir a ungir a este rey de Asiria, a este rey de Israel y a otra persona para que sea un profeta en lugar tuyo. Él tuvo que caminar de regreso y tuvo que terminar lo que Dios quisiera que terminara. Experiencia y ejercicio del don van prácticamente juntos. ¿Cómo podemos, para poder tener experiencia, debemos ejercitar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas? Para poder ejercitar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, tenemos que aprender a priorizar el don sobre mis cosas personales, priorizar el don sobre mis crisis emocionales, priorizar lo que Dios quiere hacer por encima de mi familia, de mis gustos personales, porque estamos sirviendo a Dios. Elías, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Muchas veces nosotros también nos metemos en la cueva o de nuestras emociones porque a alguien no le gustó lo que dijimos o nos metemos en la cueva de nuestras emociones porque somos inseguros o porque no queremos que a través del don, del ejercicio del don, alguien se ofenda o mi esposo o mis hijos. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No? Dios quiere que nosotros seamos valientes y que nos atrevamos a usar la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque esta gracia es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para la edificación de la iglesia, para que se lleven a cabo los propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Entonces dice que Elías regresó. Y dice que regresando, él se encuentra con Eliseo, ¿no? Dice que tomó su manto, lo tira sobre Eliseo y Eliseo, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y Eliseo toma una decisión muy importante, ¿no? Él prioriza lo que Dios quiere hacer con su vida. Dice que cuando tiró el manto, él estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, lo que daba a entender que este hombre era un hombre importante, era un hombre acaudalado, era un hombre de dinero. Y cuando el manto vino sobre su vida, él entendió lo que Dios quería hacer con su vida. Pidió permiso para despedirse de su familia. Y Elías le dijo, haz como tú quieras. Pero dice que Eliseo, después de despedirse, quemó el arado. Con el fuego que levantó, cocinó los bueyes y dio de comer a su pueblo. Y luego de eso, dice que seguía a Elías y le servía. Esta historia a mí no deja de impactarme, porque vemos en este hombre realmente cumplirse el cierre de ciclo con su familia, con sus emociones, el priorizar el llamado sobre lo que él estaba haciendo en ese momento. Él priorizó y lo priorizó de tal manera que él armó un fuego con todo su función, quemó el arado, sacrificó los animales, hizo un altar a Dios. Y luego de eso, dice que él seguía a Elías y le servía. Aquí vemos realmente al hombre de la doble unción. Pero lo que le dio la autoridad espiritual sobre su vida es que él se sometió a Dios. Como dijimos hoy, someterte al Espíritu Santo. Cerró un ciclo con su pasado. Quemó lo que representaba su pasado, lo que le daba dinero, lo quemó. Tercero, tuvo una actitud humilde en su vida y caminó para ser entrenado. Y esto le llevó a ser el hombre de la doble unción.
quiero cerrar esta enseñanza con esto para ti en esta tarde. Quiero leer este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó, fue tras Elías y le servía. Mi anhelo profundo de mi corazón es que puedas apreciar lo que Dios ha derramado sobre tu vida. Que entiendas que para un mayor nivel de autoridad necesitamos someternos al Espíritu, a nuestras autoridades, caminar para traer sobre nuestras vidas la experiencia y ejercitar lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Para lograr este nivel, es importante que cierres el ciclo con tus emociones, que madures, que crezca para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga en esta tarde. Anhelamos de todo corazón que lo que Dios ha puesto en tu vida crezca. Y la manera de crecer es buscando a Dios cada día. Bendiciones. Yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Qué buena palabra que hemos escuchado recién. Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando, nuestra pastora, la pastora Miriam, nos estaba hablando y anoté algunas cosas importantes para tener en cuenta para que podamos orar. Lo primero, rendirnos al Espíritu Santo con humildad, obediencia y sujeción. Número 2, madurez emocional, equilibrio, tolerancia. Número 3, tener experiencia. Y número 4, el ejercicio del don, poder trabajar para que lo podamos desarrollar. Yo quiero orar ahora, estos minutos que tenemos. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y juntos podamos orar y declarar en el nombre de Jesús un tiempo especial. Padre Santo, Padre de la Gloria, en este momento nos estamos poniendo de acuerdo. Tu palabra, Señor, es como un martillo que pega y, Señor, abre la mente de aquellos que lo necesitan. Padre, como ministro del Evangelio, como parte del cuerpo de Cristo, me uno a cientos de cristianos, a cientos de personas que nos están escuchando y declaramos en el nombre de Jesús que tú activas, Señor, restaura el ministerio profético. Levantas a aquellos, Dios, que trabajan, que sirven con amor, con honestidad y trabajan
firmemente para bendecir al cuerpo. Pero también, Señor, queremos orar en este momento para que tú traigas humildad, para que tú traigas, Señor, los frutos del Espíritu a cada uno de ellos. Oh Padre de la gloria, oro por aquellos que están frustrados, que están anhelando que tú te manifiestes. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelto una palabra de poder, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahí vos que me estás escuchando, hay una persona con un problema en su mente y se siente que ha sido abandonado por haber querido trabajar en el ministerio profético. El Señor te dice ahora: yo hoy quiero restaurarte, yo hoy quiero reparar aquello que ha sido afectado. Oh, en el nombre de Jesús, recibe esa palabra ahora. Recibe a aquellos que están angustiados, que han perdido la fuerza, que han perdido la capacidad de poder ver más allá por diferentes situaciones. El poder del Espíritu de Dios obra sobre tu vida. El poder y la presencia del Espíritu Santo corre como un río ahí en tu hogar, corre como un río ahí con tu familia. Oramos y declaramos a esas familias que tienen hambre y sed de Dios, el poder de Dios llenando, restaurando, bendiciendo, estableciendo el orden que tú has declarado sobre cada familia. Oro, hay un matrimonio que necesita que Dios le responda y te dice el Señor: yo te salgo al encuentro a responder a ese llamado que tienes. Yo te lo he dado, yo te lo he dicho y yo te respaldaré. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos poder de Dios, declaramos una impartición poderosa al cuerpo de Cristo desde la iglesia, que es el movimiento dinámico más seguro sobre la tierra. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Recibimos esta oración, recibimos esa palabra que ha sido soltada, creyendo en este tiempo que vamos a tener mayor autoridad a causa de cómo resolvemos nuestros ciclos. Sí, creo en un tiempo donde los intercesores se levantan, ¿sí? con emociones equilibradas, con ciclos cerrados. Eso yo lo creo, lo declaro mientras lo estaba escuchando y lo declaraba en el nombre de Jesús. Creemos en ese nuevo tiempo, que no será como tiempos anteriores, sino que este es un nuevo tiempo para la casa del Señor, para la iglesia, para los ministerios y para tu vida. Estás viendo en esta tarde esta cumbre. La verdad que ha sido poderosísimo. Yo no sé en qué momento se pasaron los minutos y ya estamos casi cerrando esta cumbre. Falta el cierre, la conclusión, donde le vamos a dar pase nuevamente a la profeta Verónica, y no simplemente a ella, sino que va a haber una relación entre los tres oradores, respondiendo a algunas consultas y algunas preguntas también. Así que para nosotros, la verdad que ha sido una bendición. Y le doy nuevamente el pase a la profeta Verónica para que pueda hacer la conclusión de esta cumbre. Gracias, Hugo. Realmente, escuchando el tema de Carlos, el tema de Miriam, qué importante es escucharlos con detenimiento, yo diría una y otra vez, por las bases que sientan para que uno pueda conducirse mejor en el ejercicio del don. Y pensaba mientras los escuchaba, hoy que está con el tema de la pandemia, los servicios esenciales, y que a los que son servicios esenciales, bajo ciertos reglamentos, se deja circular a estas personas. El don de profecía para la iglesia es un servicio esencial. Tiene cláusulas. Hay que hacer ciertas cosas para no cometer errores que dañen o destruyan, pero realmente es un servicio esencial. Y así como aprendemos todo en la Biblia sobre la doctrina de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, de la comunidad cristiana, de la iglesia, así también podemos aprender del ámbito profético. Y quisiera hacerle una pregunta al apóstol Carlos, que a mí me quedó ahí en el tintero. ¿Cuánto tiempo del trabajo pastoral exclusivamente enfocado a hacer crecer a los profetas locales en los diferentes niveles, cuánto tiempo cree que puede llevar poniéndose en un trabajo responsable
para lograr armar una compañía profética en la iglesia local? Sí, lo que compartía Vero me resulta muy oportuno en el tiempo de hoy, ¿no? Y a la pregunta que está haciendo la profeta Verónica, creo que de repente es un poco diferente seguramente según cómo cada pastor tiene apertura para poder recibir y aplicar lo que el Espíritu Santo le va bajando a través de lo que es lo profético. Pero yo creo que si uno lo entiende, por eso yo hablaba del cambio de mentalidad, de tener la apertura en esa visión de lo que es el diseño de Dios, hay cosas que se aceleran, Verónica. También va particularmente sobre cada persona que tiene el don y que tiene el deseo de crecer, de recibirlo. Pero en la experiencia nuestra, en 3, 4 años, hemos visto los resultados bien marcados de las personas que abrieron su corazón, su mente para experimentar esto maravilloso de la revelación que es la profecía. Carlos, excelente la respuesta. Y también me quedó una pregunta en el tintero para Miriam mientras la escuchaba, porque realmente somos tan complejos los seres humanos. Dios nos creó, somos una máquina perfecta, pero también tenemos nuestras debilidades, y parte de esa debilidad son las emociones humanas. ¿Vos creés, Miriam, como pastora que trabajás formando gente en lo profético, vos creés que puede uno quedarse estancado en el crecimiento del ejercicio del don y en el entendimiento del ámbito si no está dispuesto a soltar, como dijiste vos, a decir adiós a ciertas cosas emocionales? Creo que sí, Verónica. Creo que si nosotros no hacemos un cierre de ciclo en nuestras emociones, nos gana el almático y muchas veces eso puede provocar que apaguemos lo que Dios ha derramado en nuestras vidas. Por eso para mí es fundamental que en este ámbito nosotros estemos dispuestos a tomar decisiones y priorizar lo de Dios sobre lo de nuestro carácter muchas veces por enojo o por temor, apagamos, nos limitamos de soltar algo que Dios está depositando en nuestras vidas, o como yo decía, ¿no? Muchas veces si no estoy dispuesta a trabajar y que otros trabajen conmigo, muchas veces decimos, bueno, si esto no me gusta, tomo mi juguete y me voy a jugar a otro lado. Que eso también puede hacer que lo que venga de Dios en nuestras vidas sea apagado por nuestras emociones. Ciertamente. Bueno, además está decir que he sido bendecida escuchándolos, al apóstol Carlos, a la pastora y profeta Miriam. Realmente, aunque hace muchos años que trabajo en este rubro, no me canso de escuchar. Es como que uno afirma conceptos, esclarece o amplía conceptos. Y dejarles este desafío a todos los que escuchan. Número 1, gracias por acompañarnos. Y número 2, ¿por qué hablamos de niveles proféticos, de la articulación entre el pastor y el don profético? ¿Por qué hablamos también de cómo se determina la autoridad espiritual del profeta? Sencillamente porque en Efesios capítulo 4:11, que creo que lo leyó el apóstol Carlos, yo lo mencioné también, ahí del 11 al 13 habla claramente que nosotros tenemos un gran desafío de fe los cristianos. Y es crecer, porque dice estatura y plenitud. Y estatura y plenitud en todas las funciones, la que te corresponda, en el trabajo que vos estás haciendo, pero también en el ámbito profético debe haber un crecimiento porque el desafío de estatura está presente y tenemos a alguien que nos ayuda. Número 1, la palabra de Dios, que es lámpara y lumbrera en nuestro camino. Número 2, el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado y justicia y juicio para la transformación personal. Y número 3, tenemos pastores que son guías espirituales que nos pueden ayudar. Así que ha sido un gusto estar con todos ustedes, que la bendición de Dios sea añadida sobre cada uno y que se despierte el ejército de intercesión en el país, se despierte el ejército de profetas, porque somos muy necesarios para seguir extendiendo el reino y el mensaje del Evangelio. Amén. You were the
bendecidos que fuimos en esta tarde, en esta segunda cumbre profética de la Fundación Veraca. La verdad que es un privilegio, sentirte privilegiado de haber escuchado estas enseñanzas, esta revelación de parte del Padre a la Iglesia, creyendo que no vamos a salir incluso de esta cumbre de la misma forma. Algo el Señor ha sembrado en tu espíritu, algo el Señor ha sembrado en tu mente, en tus emociones, algo va a pasar, alguna transformación va a suceder. Trabajar los conceptos que pudiste escuchar en esta tarde, ¿sí? Porque Dios está en el asunto, Dios te está llevando a un nuevo tiempo. Así que para nosotros ha sido un placer tenerte como audiencia. Gracias a todos los que se comunicaron por el Facebook. Realmente es para nosotros, como les dije, una alegría poder recibirlos en esta cumbre y también leerlos, que estaban ahí participando en ese chat del Facebook. Así que muchas gracias. Y tengo algunos anuncios para darles también, que esta cumbre también se subirá en el canal de YouTube, en Fundación Red Veraca Ministerio. Si todavía no estás suscrito, hacelo para que puedas recibir todos los videos, todas las enseñanzas y también este tipo de cumbres que estamos haciendo en este tiempo. Pero no simplemente ese es un anuncio, sino que hay un anuncio espectacular para los próximos 15 días. Dentro de 15 días, el sábado 6 de junio, viene la tercera cumbre profética y con un tema espectacular que creo que cada uno de nosotros en algún momento lo hemos preguntado y no sabíamos, algunas veces nos topamos con la realidad de que no sabíamos cómo hacer y que nadie nos pudo ayudar. El lema de la próxima cumbre es trabajando la palabra profética. Así que a prepararse el 6 de junio, más revelación, mayor enseñanza y sumando a todo lo que ya venimos aprendiendo desde la primera cumbre. ¿Sí? Así que nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer ser parte de lo que la Iglesia del Señor necesita y lo que estamos sembrando en tu espíritu también. Desde parte de la Fundación de la Red Veraca, te saludamos y te bendecimos.